Bienvenidos a todos formalmente a este ciclo de webinars 2024 del Departamento de Ciencias Básicas. Mi nombre es Agustina Jiménez y voy a estar moderando este webinar que se titula Nutrición en el Deporte. El webinar estará a cargo de Jorgelina Ramírez y Pablo Ferreiro, a quienes presentaré brevemente. Jorgelina es licenciada en Nutrición por la Universidad de La Matanza, antropometrista nivel 1 por la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría, nutricionista de deportistas recreacionales y profesora en educación física. Pablo Ferreiro es licenciado en Kinesiología y Fisiatría por la UBA y anatomista también por la UBA. Especialista en CIRIAX por la Universidad Nacional de Córdoba. Especialista en docencia universitaria por la Universidad Nacional de Hurlingham. Y docente universitario, en particular es docente del Departamento de Ciencias Básicas. La primera parte de esta actividad será de exposición de los disertantes y sobre el final dejaremos un tiempo para preguntas. Pueden ir formulando las preguntas a lo largo de la charla, a través del chat, y sobre el final van a ser respondidas. Por último, les comento que este webinar emite certificados de asistencia para quienes lo deseen, así que quienes estén interesados en recibirlo deberán completar un formulario que les voy a compartir en un ratito a través del chat. Bueno, sin más presentación, entonces le damos la bienvenida a los expositores, Pablo y Jorgelina, y les damos la palabra para comenzar. Muchas gracias, Agustina. Buen día a todos. Bienvenidos al webinar. Gracias por la oportunidad. A la Universidad de Luján, por supuesto, en primer lugar. Y gracias a Agustina y a los demás por participar de esto. Bueno, los objetivos de este webinar va a ser promover el rol fundamental de la nutrición para que sea adecuada para lograr la optimización del entrenamiento. Para la mejora del rendimiento físico y la disminución de riesgos para la salud de los deportistas. Los temas a seguir en este webinar va a ser sistemas energéticos, valoración diagnóstica, nutrientes y sus funciones, team nutricional, hidratación y suplementación deportiva. Bueno, yo voy a comenzar con los sistemas energéticos. Vamos a repasar un poco de fisiología. Tenemos varios sistemas energéticos en el organismo, uno de los cuales es la vía de los fosfágenos. Esta vía está muy caracterizada en los gimnasios y todo, es en la vía de la fosfocreatina. Mucha gente consume creatina para incrementar su potencia física, porque cree que le va a dar mucho más potencia. Esta vía lo que utiliza es creatina y hace un complejo con el fósforo que se llama fosfocreatina. Eso genera enlaces, ¿sí?, entre el fósforo y la creatina, no necesita de oxígeno, o sea que es anaeróbica. La fuente de energía, por supuesto, es la fosfocreatina. La cantidad de energía que brinda al organismo es muy poca, pero es muy rápida, muy potente, pero en poco término. Y la velocidad de producción de ATP es muy alta, ¿sí? En realidad utiliza fosfocreatina, rompe los enlaces entre el fósforo y la creatina, así genera energía instantánea del cuerpo. Da mucha potencia, pero dura muy poquito en el organismo, ¿sí? Así que el consumo de creatina en este caso es como que no sirve de mucho para el entrenamiento. Después tenemos, por otro lado, también que es anaeróbico, el sistema glucolítico, perdón. Tenemos la glucólisis anaeróbica, eh, que no necesita de oxígeno para su producción. La materia prima de esta producción es el glucógeno que tenemos almacenado en el músculo, luego va a ser glucosa en sangre. La cantidad de ATP también es limitada, o sea, va a tener un rendimiento hasta que se acabe el glucógeno, no es permanente.
la velocidad de producción es muy alta, ¿sí? La glucólisis anaeróbica nos da como resultado 2 ATP y 2 ácido pirúvico. Ese ácido pirúvico se va acumulando en las fibras musculares y después se metaboliza y se transforma en lo que muchos conocemos como ácido láctico. Luego tenemos la glucólisis aeróbica, ¿sí? Que también es parte del sistema de lo glucolítico, la glucólisis aeróbica, que esta es con presencia de oxígeno. Eh, Esta agarra el ácido pirúvico, lo transforma en acetilcolina, ¿sí? La fuente de energía también es el glucógeno, también almacenado en el músculo, glucosa en sangre, y luego va a utilizar el glucógeno almacenado en el hígado, que cuando se acaba esa producción de glucógeno que tenemos almacenado en el hígado, se transforma en glucosa, haciendo una glucógenolisis, transformando ese glucógeno en glucosa y llevado al músculo para su consumo. La cantidad de ATP en este caso es limitada también, porque si no hay ingesta de glucosa, se acaba la glucosa en sangre y la producción de ATP es alta, ¿sí? La glucólisis aeróbica va a generar 4 ATP y va a generar dióxido de carbono como excreción, ¿sí? Recuerden que la anaeróbica tenía como excreción ácido pirúvico, que se transforma en ácido láctico, y la glucólisis aeróbica se va a transformar en dióxido de carbono para su excreción vía oral, vía respiratoria. Y por último, la última de todo, tenemos la fosforilación oxidativa. Este sistema es plenamente aeróbico, es el viejo y conocido ciclo del citrato, ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, ¿sí? Que muchos los conocemos, pero lo hemos visto en la universidad. Este es plenamente es aeróbico, plenamente aeróbico, utiliza mucho oxígeno para la producción. La fuente de energía del ciclo de Krebs puede ser glucógeno, puede ser lípidos o grasas, o proteínas, ¿sí? En realidad, la glucosa, el glucógeno, la grasa, la proteína se transforma en acetil-CoA, que es el primer ingrediente de este ciclo, donde empieza el ciclo de Krebs. La cantidad de ATP es ilimitada, ¿sí? Uno mientras que está haciendo energía, mientras que necesita energía, va consumiendo ATP y esta va fabricando ATP, pero su velocidad de producción es lenta, ¿sí? Trabaja lentamente, pero da un suministro permanente de ATP. Eh, ¿Qué es lo que nos da el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs nos va a dar 22 ATP como fuente de energía, 2 GTP, 22 ATP y 2 GTP, que es otra moneda corriente en lo que es la energía celular. Eh, y es un suministro permanente, ¿sí? Y este es, por último, de los sistemas energéticos y sustratos. Después tenemos el continuum energético, y acá tenemos el gráfico, donde vemos la primera parte, en azul, vemos, como dijimos, lo que es anaeróbico, la glucólisis anaeróbica y el complejo fosfocreatina. Da mucha potencia en poquito tiempo, ¿sí ven? Se utiliza, es al principio del ejercicio, se utiliza en el primer periodo. Luego viene la glucólisis aeróbica, ¿sí? Que es un poco más lenta, ¿sí? En su aparecer, pero se extiende un poquito más en el tiempo. Y por último, la línea verde, vamos a ver el ciclo de Krebs o la fosforilación oxidativa, que empieza en el mismo rango, su evolución es más tardía, ¿sí?
pero una vez que empieza la producción de ATP, se mantiene estable, no decrece. Eso se llama continuum energético, ¿sí? Los tres sistemas en realidad se manejan juntos, ¿sí? Empieza primero la parte no aeróbica, o la parte anaeróbica, digamos, con lo que primero que empieza es con la toma de energía, que es energía muy potente por sus enlaces, de la fosfocreatina. Luego empieza la glucólisis anaeróbica, que nos da dos ATP y dos ácido pirúvico. Por último, de la glucólisis nos da la glucólisis aeróbica y el ciclo de Krebs, que es una fuente permanente de energía, pero es muy lenta en su producción. ¿Sí? Vamos a ver la clasificación de los deportes según su sistema energético. Por ejemplo, los deportes de alta, vamos a decir, potencia, de mucha potencia, mucha velocidad y poca resistencia, se utiliza más la parte anaeróbica, ¿sí? Como la, la creación de fosfocreatina, ¿sí? La utilización de fosfocreatina y la glucólisis anaeróbica. Acá lo vemos en celeste, ¿sí? Pasado unos segundos, ¿sí? Pocos segundos, ya empieza a utilizarse la glucólisis aeróbica, ¿sí? Con consumo de oxígeno, ¿sí? Nosotros tenemos un reservorio de oxígeno también en músculo que cuando terminamos el deporte, de realizar el gesto deportivo, vieron que nos quedamos cansados y con falta de oxígeno, es porque tenemos una deuda de oxígeno hacia los músculos que tenemos que devolver. Por eso cuando terminamos de realizar el gesto deportivo, quedamos agitados por justamente este ciclo, el ciclo de Krebs, que está en verde, y la glucólisis aeróbica, nos va a prestar oxígeno que tiene el músculo almacenado y después nosotros se lo tenemos que devolver. Y eso se llama deuda de oxígeno. Y acá como vemos la curva roja, ¿sí? Que forma una montañita y después una meseta. Y por último tenemos la fosforilación oxidativa, que son ejercicios de, de poca resistencia, pero perpetuados en el tiempo, ¿sí? De mucha resistencia. Como por ejemplo los deportes maratones, ciclismo, el Ironman. Son deportes que uno tiene mucha exigencia en un periodo prolongado de tiempo, ¿sí? La resistencia no es mucha, pero sí se prolonga en el tiempo. Esos deportes de mucha resistencia van a estar dados exclusivamente para la fosforilación oxidativa o el ciclo de Krebs. Eh, y ahora vamos a la valoración Muy diagnóstica y bien, los dejo con Jorgelina. Muchas gracias. bueno. Bueno, como bien dijo Pablo, mi nombre es Jorgelina, ¿sí? Les agradezco a todos por estar un sábado a la mañana escuchándonos. Y después de este repaso necesario para conocer o para refrescar estos conceptos de cuáles son los sustratos, si recordamos, Pablo nombró cuáles son esos sustratos necesarios para que cada sistema energético, ¿de dónde vamos a obtener esos sustratos? A partir de la digesto-absorción de los alimentos, que es lo que vamos a referirnos específicamente ahora en la parte nutricional. Bueno, en primer lugar, vamos a realizar un diagnóstico exhaustivo de la persona que llega a la consulta, así el deportista, donde vamos a recolectar la mayor cantidad de datos que tengamos disponibles, lo que nos va a permitir esto es conocer el estado previo del sujeto antes de realizar la práctica deportiva. Y contamos con varias herramientas para obtener esta valoración diagnóstica. Contamos con la historia clínica y nutricional o anamnesis, ¿sí? Esta es una entrevista súper completa, donde vamos a realizar una serie de preguntas enfocadas en la historia clínica de la persona,
en la historia de sus familiares también más directos. Vamos a preguntar específicamente sobre sus hábitos alimentarios, que los Nutris como herramienta solemos utilizar el recordatorio de 24 horas, su frecuencia de consumo también, donde indagamos específicamente en qué alimentos consumen, qué cantidad, en qué momento del día y demás. Y también algo no menos importante que solemos preguntar es sobre su situación socioeconómica. Por otro lado, una herramienta que nos da información de gran valor es el análisis bioquímico, que este se da mediante un análisis de sangre y de orina. Vamos a poder obtener valoraciones básicas para tener más información sobre ese estado clínico de la persona. Acá podemos pedir un hemograma completo, glucemia, uricemia, creatinina. Podemos indagar sobre el perfil lipídico, que esto nos da una noción del estado metabólico del deportista, mediante, bueno, los triglicéridos, colesterol y demás. Vamos a pedir un ionograma, ¿sí? Para determinar algunos minerales determinantes en la práctica deportiva, que podrían ser el calcio, fósforo, magnesio, el hierro, algunas vitaminas, ¿sí? Dependiendo de la situación particular. Podemos pedir también algunas enzimas que nos indican el daño muscular, o cortisol y testosterona, que son variables hormonales importantes en la práctica deportiva también. Por otro lado, tenemos que considerar, y esto los Nutris tenemos que saberlo, interiorizarnos en estos temas que tienen que ver con las características propias del deporte, ¿sí? ¿Qué tipo de deporte practica o juega el deportista? ¿En qué posición se desempeña? ¿En qué días y horarios entrena? ¿Cómo son esas sesiones? ¿Cuánto tiempo entrena? ¿En qué momento de la temporada se encuentra? No es lo mismo que esté haciendo una pretemporada o esté compitiendo o esté preparando una carrera o tenga un torneo especial. Y también cuáles son los objetivos que persigue ese deportista. Puede ser que el deportista quiera rendir mejor o quiera cambiar su aspecto corporal, bajar sus tiempos, ¿sí? O simplemente no terminar dolorido después de los entrenamientos. Son objetivos habituales. La siguiente, por favor. Vale. Bien. Y por último debemos conocer la composición corporal, ¿sí? La composición corporal es una herramienta que tenemos los profesionales de la salud, donde además del peso y la altura, que son mediciones fácilmente realizables en el consultorio o en el campo de deporte, ¿sí? En este caso podemos realizar otras mediciones para determinar esa composición corporal que con el peso solo no podríamos. Bien, tenemos la antropometría por un lado. Esta es una herramienta que utilizamos mucho los Nutris, que está certificada y avalada por una organización internacional que se ocupó, ¿sí? De establecer un protocolo de ciertas mediciones que comprenden la toma de pliegues, por ejemplo, en las fotitos que vemos acá, debajo de antropometría, esos son pliegues cutáneos que se toman con plicómetros, ¿sí? Se utilizan herramientas específicas. Podemos tomar diámetros, perímetros, longitudes corporales, talla, ¿sí? Además del peso. Y con todos estos datos vamos a poder discriminar el porcentaje de masa grasa de la persona, el porcentaje de masa muscular, la masa ósea y la masa residual. Bien. Por otro lado tenemos la bioimpedancia. Esta es una técnica que utiliza una corriente eléctrica de bajísima intensidad, ¿sí? Que sirve para calcular la grasa corporal sobre la base de propiedades eléctricas de los tejidos biológicos. Los músculos, los huesos y los vasos sanguíneos son tejidos corporales que tienen un alto porcentaje de agua, lo que va a producir que esa conducción eléctrica sea más fácil. Mientras que, por otro lado, el tejido graso posee escasa conductividad. Entonces así se va a obtener el registro de este porcentaje de masa grasa, que lo podemos obtener simplemente en la pantalla de la balanza, o bueno, se utilizan diferentes aplicaciones que podemos tener en el celular.
Por otro lado, también tenemos el DEXA o examen de densidad ósea, ¿sí? Que utiliza una dosis muy pequeña de radiación ionizante para producir imágenes, ¿sí? Del interior del cuerpo, como vemos en la última imagen. Acá también va a discriminar la masa grasa y muscular, pero sobre todo ósea, ¿sí? Este tipo de estudio en nuestro país no es tan utilizado porque es un estudio de mayor complejidad y por ahí más costoso, entonces no se justifica su opción. Y bueno, con toda esta información, los nutris junto al deportista y en el mejor de los casos acompañados del entrenador, se van a plantear los objetivos para trabajar, ¿sí? Que pueden ser objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, ¿sí? Y en base a esto vamos a elaborar un plan alimentario. Muy bien, donde vamos a tener en cuenta, en primer lugar, la adecuación de las calorías diarias, ¿sí? A través de diferentes cálculos y fórmulas, perdón, vamos a determinar las calorías que el deportista requiere consumir durante su día a día. Y siempre teniendo en cuenta esto de saber qué días se entrena, qué días no, y siempre sabiendo las características del deporte que nombramos anteriormente, ¿no? Entonces, una vez que determinamos las calorías que vamos a distribuir, lógicamente no le vamos a decir al deportista cuántas calorías que tiene que consumir, sino que los vamos a traducir en nutrientes y en alimentos, ¿sí? Y para eso, bueno, ahora vamos a conocer cómo se clasifican estos alimentos. Los nutrientes sabemos que son compuestos químicos, ¿sí? Que en su mayoría se van a encargar de otorgar la energía necesaria para que el cuerpo y la mente tengan un normal funcionamiento. Y estos nutrientes los vamos a adquirir gracias al proceso de digestión, ¿sí? Que luego de ella y de la absorción se van a transformar y van a suplir las necesidades energéticas o estructurales o funcionales del organismo. Y de esto depende el estado de salud del mismo, por eso es importante tener buenos hábitos alimenticios. ¿Cómo están divididos esos nutrientes? Bueno, por un lado los macronutrientes y por el otro los micronutrientes, ¿sí? Siendo cada uno responsable de ciertas actividades en el cuerpo. Los macronutrientes son los que se encuentran en grandes cantidades en los alimentos, son los responsables de aportar la energía necesaria para el día a día. También promueven el crecimiento y el desarrollo, regulan procesos metabólicos, y principalmente los vamos a encontrar en las proteínas, en los hidratos de carbono y en las grasas o lípidos, ¿sí? Cada uno cumpliendo una función, más adelante los vamos a ver más detalladamente a cada uno. Los micronutrientes, por otro lado, son aquellos que están presentes en menor cantidad en los alimentos. Principalmente encontramos vitaminas y minerales, que también son necesarias para el mantenimiento interno y el buen funcionamiento del cuerpo, que aunque la obtenemos en pequeñas cantidades, igualmente son muy importantes porque ayudan, por ejemplo, en la regeneración de los tejidos, en la cicatrización, en la inmunidad, en la formación de glóbulos rojos, en el crecimiento y en el desarrollo también. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora vamos a ver específicamente cada grupo de estos alimentos. Por un lado, tenemos, y principalmente, los hidratos de carbono, ¿sí? Estos son el sustrato preponderante para obtener la energía en la contracción muscular durante el ejercicio. Entonces los vamos a tener siempre presentes y a lo largo de toda la charla. Consumirlos va a optimizar el almacenamiento de glucógeno previo y posterior al esfuerzo, ¿sí? También es el combustible más importante para el sistema nervioso central, de ahí que una depleción de este glucógeno altera la función cognitiva algunas veces. Es una fuente de energía bien tolerada en el intraesfuerzo, que eso también lo vamos a ver más adelante. También son fuente de fibra dietética, que es la parte no digerible de los hidratos.
lo vamos a encontrar en los alimentos integrales o los que tienen cascarita, que es, bueno, la fibra alimentaria es muy importante porque regula la glucemia, regula el tránsito intestinal y, bueno, y disminuye la absorción de grasas y colesterol, sobre todo de la alimentación, ¿sí? Bueno, a grandes rasgos, estas son las funciones más importantes de los hidratos o carbohidratos, también llamados, que los vamos a encontrar en estos alimentos que vemos aquí, en las pastas simples, en el arroz, en la polenta, en las legumbres, ¿sí? En los panes, panes integrales. Todos los que son los pseudocereales, la quinoa, el trigo sarraceno, pastas rellenas también, la avena, todos estos son fuente de hidratos de carbono. Y también así, en este grupo vamos a incluir la papa, la batata, el choclo y la mandioca, ¿sí? Por su alto contenido en almidón. Por eso los incluimos aquí. Y la siguiente, por favor. Bien. Acá tenemos este grupito de alimentos, donde alimentos fuente de vitaminas y minerales, y como a mí me gusta llamar, los suplementos naturales, ¿sí? Teniendo un gran aporte de estos alimentos en el día, no va a ser necesario suplementar ninguna vitamina ni ningún mineral. Y por un lado tenemos, bueno, las vitaminas que se van a dividir en liposolubles, porque, como le dice su palabra, son solubles en grasa, por lo que el cuerpo lo que va a hacer es almacenarlos en sus tejidos, ¿sí? Y las vitaminas liposolubles que se disuelven en el agua, por lo general no se almacenan y suelen eliminarse por orina. Todas estas vitaminas cumplen un gran repertorio de funciones, ¿sí? Necesarias para gozar de buena salud, además de aportar fibra, ¿sí? Y agua, ¿sí? Van a aportar hidratos de carbono, pero no son necesarios para cubrir eh, las necesidades energéticas de la práctica deportiva, pero sí los vamos a utilizar como apoyo de estos. Bueno, se encuentran en diversos grupos de alimentos, pero principalmente los encontramos en frutas y verduras. Aquí tenemos, bueno, nombradas algunas de ellas. Las hidrosolubles van a ser todas las del complejo B, ¿sí? Desde la B1 hasta la B12, la vitamina C, y las liposolubles, que son la A, la D, la E y la K, también las vamos a encontrar en otros alimentos, además de las frutas y verduras. Y los minerales cumplen también una gran variedad de funciones, como por ejemplo ayudan en el transporte de oxígeno a través de la sangre, mejoran la salud de los huesos, ayudan a balancear los niveles de diferentes sustancias en la sangre, entre, bueno, otras funciones específicas de cada uno. Bueno, acá nombramos algunos: el magnesio, el fósforo, calcio, potasio, hierro, de cobre, sodio, entre otros. También los podemos encontrar en otros alimentos como pan, frutos secos, legumbres, granos integrales, pero bueno, si consumimos una gran variedad de frutas y verduras, vamos a estar cubriendo los requerimientos de vitaminas y minerales. Siguiente, por favor. Bien. El grupo de las proteínas. Las proteínas son esenciales para mantener los tejidos existentes y su reparación. También son sustancias básicas para producir enzimas, anticuerpos y hormonas. Van a permitir el equilibrio hídrico. Por ejemplo, la albúmina es una proteína, tiene una incidencia en la presión osmótica de la sangre. Constituyen sustancias de transporte también en la sangre. Por ejemplo, la hemoglobina, que va a transportar ese oxígeno. Y además también son fuente de energía, como hablamos anteriormente de los hidratos, pero en este caso son más costosas e ineficientes. Van a tardar más y no son tan eficientes como lo son los hidratos de carbono. Bien, las proteínas, bueno, como vemos en las fotitos aquí, vamos a encontrarlas en principalmente en los alimentos de origen animal, pero también en alimentos de origen vegetal. Todas las carnes de ave, carne vacuna, pescados, en los huevos, mariscos también,
En los quesos y ricota, en la leche y yogur. Y acá tenemos, bueno, por ejemplo, el tofu y el tempe son dos fuentes muy importantes de proteína de origen vegetal. La soja tiene un gran aporte de proteínas, por ejemplo. Bien, la próxima. Y por último, las grasas o lípidos, ¿sí? Que bueno, nos van a aportar energía y combustible muscular también, sobre todo para actividades de baja intensidad, como vimos en las primeras diapos, cuando veíamos los sustratos de los sistemas energéticos, van a ser una fuente de energía para estas actividades de baja intensidad. También forman parte de las hormonas y de membranas, tejidos de membrana, van a aportar ácidos grasos esenciales, también van a facilitar el aporte de vitaminas liposolubles, que ya las nombramos, la A, la E, la K y la D. Y algo muy importante es que también contribuyen a la saciedad y a la palatabilidad, que esta palabra, bueno, quiere decir, se trata de darle sabor a las comidas, de que sean más sabrosas. Y cabe destacar en este apartado que vamos a preferir siempre las grasas saludables, ¿sí? Más que las grasas saturadas. ¿Y dónde encontramos las grasas saludables? Bueno, en los aceites, todos los aceites, cualquier tipo de aceite, en crudo, ¿sí? En todas las semillas, en todos los frutos secos o en sus derivados como la mantequilla de maní. En los pescados también encontramos ácidos grasos esenciales, en la palta, en las aceitunas, ¿sí? Esos son algunos ejemplos. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una gráfica bastante didáctica para trabajar, que la tomé prestada de Lucho Espena, el Nutri de la selección, que me gustó porque está buena para usarla como herramienta para transmitirle al deportista y que entienda lo que buscamos cuando prescribimos los alimentos para realizar esa práctica deportiva. Entonces vemos en el gráfico que cuando vamos a realizar la actividad física tenemos que llenar ese tanque de combustible, ¿sí? Entonces, el combustible para el ejercicio que nos va a permitir llenar ese tanque es un buen aporte de hidratos de carbono o almidones, como dice el gráfico, ¿sí? Antes de la actividad. Una vez que empecé a realizar la actividad física, ese combustible empieza a caer un poco, ¿sí? Entonces, lo que necesita el deportista es, dependiendo de la intensidad y del volumen en cuanto a la duración de la práctica deportiva, que después lo vamos a ver en más detalle, lo importante es incorporar algún tipo de snack, un snack deportivo que me permita, a partir de los 45 o 60 minutos, no vaciar ese tanque energético, ¿sí? Y que se pueda mantener el ejercicio en el tiempo. Y cuando el deportista termina su entrenamiento, que esa aguja va a estar cayendo nuevamente, entonces lo que vamos a tratar de hacer es volver a levantarla y llenar ese tanque energético, nuevamente a través del consumo de hidratos de carbono, y también vamos a intentar reparar los tejidos con el aporte de proteínas. Entonces esto me va a permitir que el sujeto pueda sostener este entrenamiento o competencia de manera adecuada y esté apto para que al otro día, por ejemplo, pueda volver a realizar una actividad física. Entonces, ¿qué es el timing nutricional? Es entender qué requiere el deportista en cada momento del entrenamiento para yo poder aportarle los nutrientes adecuados y que logre así su mayor rendimiento y recuperación. Y para esto tenemos que tener claro cuál es el requerimiento energético de ese sujeto, ¿sí? Bien, sigue. Bueno, ahora vamos a ir específicamente a hablar de cada grupo de macronutrientes y cuáles son sus requerimientos, ¿sí? Cuál es la adecuación de los nutrientes de acuerdo a sus requerimientos. En esta gráfica vemos, es bastante simple de entender, cuáles son los requerimientos de hidratos de carbono de acuerdo al tipo de actividad y a su intensidad. Entonces vemos que en actividades de baja intensidad, que puede ser una caminata,
o cualquier disciplina de fitness o en entrenamiento funcional, vamos a requerir consumir entre 3 a 5 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso de la persona en el día, ¿sí? Esa sería la interpretación. Si vamos a realizar actividades de moderada intensidad, como son los deportes de equipo, o si entrenamos 1 hora en el día, vamos a requerir en este caso de 5 a 7 gramos de hidratos por kilo de peso. Cuando realizamos actividades de alta intensidad, como puede ser un endurance, o cuando hacemos doble turno de entrenamiento, o entrenamos más de 2 a 3 horas en el día, vamos a requerir ingerir entre 6 a 10 gramos de hidratos por kilo. Y si ya nos vamos a una actividad de intensidad extrema, que pueden ser acá actividades de moderada o alta intensidad, pero que se practiquen por más de 4 o 5 horas en el día, ¿sí? O puede ser un Ironman, un Tour de France, ¿sí? En este caso, lo que vamos a requerir es aportar entre 10 a 12 gramos de hidratos por kilo de peso por día, ¿sí? Entonces, en este caso, según la intensidad de la disciplina, es el requerimiento de hidratos que vamos a necesitar para distribuir a lo largo del día. ¿Y cómo lo vamos a distribuir? Bueno, en este caso, que sería la carga pre-esfuerzo, ¿sí? Acá, bueno, vamos a ver cuánto se recomienda, cuánto hidrato de carbono necesito consumir previo al ejercicio, al entrenamiento, para tener los depósitos de glucógeno cargados adecuadamente para poder enfrentar el gasto energético que viene luego, ¿sí? En este caso, bueno, vemos que la comida previa al entrenamiento o la competición se deben realizar entre 1 a 3 horas antes. Se recomienda que esa comida aporte alrededor de 1 a 2 gramos de kilo de peso corporal, ¿sí? También esta comida debe ser baja en fibras o baja en hidratos de carbono complejo, tiene que ser lo más simple posible y de digestión más rápida. Y se recomienda también acompañarlos con un aporte de 0,25 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Entonces, esta recomendación va a estar determinada por el peso del deportista. Por ejemplo, si tenemos una competición a la tarde, esa comida previa podría ser tranquilamente un plato de pasta simples, o de arroz, o de polenta, con un poquito de queso rallado, aceite de oliva, y completaríamos el bloque de hidratos con una fruta, por ejemplo, como vemos acá Messi comiendo su plato de fideos. Siguiente. Bueno, en la recuperación intraesfuerzo, ¿sí? En este caso va a estar determinada por la duración de la competencia ya, y no tanto por el peso del deportista. Dependiendo de la duración, vamos a requerir incorporar hidratos de carbono o no, ¿sí? Por ejemplo, bueno, en esta gráfica, y les dejo el link de donde la tomé, vemos que si son ejercicios de una duración menor a 1 hora, la cantidad de hidratos de carbono que necesito consumir es muy pequeña, ¿sí? Con que aportar algo ya es suficiente. Si en cambio vamos a realizar una actividad que supere la hora, entre 1 y 2 horas, acá sí vamos a tener que ingerir entre 30 gramos de hidratos de carbono por hora, ¿sí? Cada hora aportaríamos 30 gramos de hidratos. Si la práctica se extiende más allá de las 2 horas, de 2 a 3, vamos a incorporar 60 gramos de hidratos por hora, y si ya son actividades de alta duración, más de 3 horas, vamos a incorporar 90 gramos de hidratos por hora. Y acá, bueno, vemos algunos ejemplitos de cómo hago para cubrir esos gramos de hidratos. Y por ejemplo, vemos que un puñadito de almohaditas de avena, ¿sí? Que corresponden a entre 20 y 25 gramos las almohaditas, van a poder cubrir 20 gramos de hidratos de carbono aproximadamente, ¿sí? Una banana grande que pesa 150 gramos nos va a aportar 30 gramos de hidratos. 5 gomitas,
¿sí? Que pueden ser las mogul. Las mogul sabemos que tienen 5 gramos de hidratos. 5 gomitas nos aportarían 25 gramos de hidratos de carbono. Una botella de bebida deportiva de medio litro nos aporta 30 gramos. Un gel de 32 gramos nos aportaría 25 gramos de hidratos de carbono aproximadamente. Y un puñadito de pasas de uva nos podría estar aportando 30 gramos de hidratos de carbono. Entonces, con estos ejemplitos, bueno, podemos ir viendo, esto se entrena previamente, ¿sí? No lo vamos a realizar el mismo día de la competencia, lo vamos a probar en los entrenamientos. ¿Qué opción nos quedaría más cómoda para incorporar? Y también dependiendo del deporte que estemos realizando, ¿sí? Por ahí en una bici es más fácil tomar una bebida, un gel. Si estoy corriendo puedo tomar alguna fruta, dependiendo del deporte vamos a buscar la mejor estrategia, y esto, como dije antes, se entrena previamente también. La siguiente, por favor. Y en cuanto a la recuperación post-entrenamiento, post-esfuerzo, acá vamos a depender del momento del día en que se realiza la práctica deportiva, ¿sí? Dependiendo del momento del día, vamos a considerar qué tipo de hidratos de carbono vamos a aportar. Se recomienda que aportemos entre 1 a 1,5 gramos de hidratos por kilo de peso en las primeras 4 horas luego de finalizar la sesión de entrenamiento de competencia, ¿sí? Como dije antes, de acuerdo al momento del entrenamiento, se van a priorizar o hidratos de carbono bajos en fibra y que se digieran fácilmente, o una combinación de ambos. Siempre se recomienda acompañarlo con un aporte de 20 a 25 gramos de proteína. Y bueno, este consenso es tomado por grandes organizaciones como el Colegio Americano del Deporte, la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, el COI, que es el Comité Olímpico, ¿sí? Estas entidades, por consenso, recomiendan que estos aportes van a cubrir el gasto energético que se genera en el ejercicio para optimizar el almacenamiento de glucógeno y también para restaurar los tejidos musculares. Siguiente. Bueno, en cuanto a las proteínas, los requerimientos proteicos van a estar también determinados por el tipo de actividad a realizar, que después vamos a distribuirlos a lo largo del día. Entonces también, si es una persona adulta sedentaria, un adulto mayor sedentario, el requerimiento a aportar es de 0,8 a 1 gramos de proteínas por kilo de peso. Si realizamos una actividad tipo endurance, running, ciclismo, triatlón, vamos a requerir aportar de 1,2 a 1,5 gramos de proteína por kilo de peso. Si practicamos deportes de equipo o de situación, el aporte va a ser de 1,4 a 1,8 gramos de proteína. En los deportes de fuerza, ¿sí? Como son los lanzamientos, levantamiento de pesas, en estos casos se recomienda aportar 1,6 a 2,2 gramos de proteína. Y ya en lo que es estética corporal, que se requiere marcar bien el músculo, en estos casos sí es un aporte mayor de proteínas, se recomienda entre 2,2 a 2,4 gramos de proteínas por kilo de peso corporal. Bien, ¿y qué se recomienda? Bueno, distribuirlo a lo largo del día, principalmente en las 4 comidas, lo más equitativamente posible, ¿sí? Por ejemplo, acá les puse algunos ejemplos para que vean cómo se puede lograr cubrir, en este caso, 20 gramos de proteína, ¿sí? Entonces sabemos que una lata de atún, por ejemplo, nos va a aportar 20 gramos de proteína, para ver después cómo lo distribuyo en almuerzo, cena, o en desayuno y merienda, con qué alimentos cuento, por ejemplo. 100 gramos de carne sabemos que nos va a ocupar aproximadamente, porque no son todas las manos iguales, pero la palma de la mano nos estaría cubriendo 100 gramos de carne. Esos 100 gramos de carne magra nos van a aportar 20 gramos de proteínas también, o 3 huevos duros, o medio litro de leche o yogur descremados, o también en unos cups de whey protein para preparar el batido. Ahí también encontramos
que cubrimos 20 gramos de proteínas. Bueno, como bien dice acá, no es determinante que la proteína sea de origen animal, sí que si es de este origen la biodisponibilidad es mayor y la vamos a absorber de mejor manera. En cuanto a lo que es proteína de origen vegetal, al tener presencia de inhibidores que no van a facilitar esa absorción, vamos a necesitar cubrir con mayor cantidad de proteínas. Bien. Y bueno, en cuanto a las grasas, sabemos que, bueno, después de que calculamos los hidratos de carbono y las proteínas, lo que resta lo vamos a cubrir con las grasas. El requerimiento va a variar por esta razón entre un 20 y un 35% del total de las calorías consumidas durante el día. Y si lo queremos ver como al plantearnos un objetivo, podemos clasificarlo. Si el sujeto requiere perder tejido adiposo, entonces el aporte será entre medio gramo a 1 gramo de lípidos por kilo de peso corporal. Si el sujeto requiere mantener su peso, será entre 1 a 1,5 gramos. Y si requiere aumentar de peso, el aporte va a ser mayor a 1,5 gramos de grasas por kilo de peso corporal. ¿Sí? Eso sí, ya nos detenemos en estos objetivos, sino ya con cubrir entre un 20 y un 35 es suficiente. Y en este caso vamos a considerar este nutriente, que es el omega 3, porque tienen grandes beneficios para la salud y para lo que es la práctica deportiva, ¿sí? El omega 3 lo vamos a encontrar en la palta, en algunos frutos secos, en las semillas, en el pescado también, ¿sí? En el salmón. Como beneficios del omega 3 podemos indicar que reducen la inflamación causada por la fatiga muscular cuando hay exceso de ejercicio, y también disminuye su tiempo de recuperación luego del esfuerzo. También tiene un efecto vasodilatador, ¿sí? En el sistema circulatorio, a mejorar el aporte de oxígeno y nutrientes a la célula, y mejora también la eliminación de los metabolitos tóxicos que se generan durante el ejercicio. También optimiza el aporte de oxígeno y nutrientes a los músculos y otros tejidos, ¿sí? Y la recomendación es consumir entre 1 a 2 gramos por día, simplemente. Bien. Bueno, para empezar a hablar de este tema, que es la hidratación, es un tema muy importante, al igual que la alimentación, vamos a nombrar algunas funciones del agua que van a incidir en el ejercicio en este caso. Por ejemplo, se va a ocupar de regular la temperatura corporal, que suele aumentar durante la práctica deportiva, al igual que la presión arterial. Puede retrasar la aparición de la fatiga y también participa en la digestión y en la absorción de los nutrientes, ¿sí? La hidratación durante el esfuerzo deportivo es uno de los factores que muchos atletas suelen pasar por alto, y sin embargo hay una gran evidencia científica de la incidencia que tiene sobre el rendimiento, ¿sí? Durante un evento prolongado, la fatiga puede generarse por el agotamiento de sustratos del esfuerzo que se esté realizando, pero también se puede dar por la deshidratación del sujeto, ¿sí? Entonces vemos que ya con niveles de deshidratación superiores a una pérdida del 2% del peso, del peso corporal, se empiezan a manifestar la caída en el rendimiento, tanto físico como cognitivo de los deportistas, ¿sí? Y se van a agudizar si esa deshidratación se incrementa. Por ejemplo, en estos cuadritos vemos que si hay una pérdida del 2% del peso corporal, ¿sí? Por la deshidratación, vamos a ver que se afecta el mecanismo de termorregulación del cuerpo y el rendimiento puede disminuir entre un 10 a un 20%, que no es un dato menor. Si ya la pérdida del peso corporal es de un 4%, va a haber limitaciones en la producción de la fuerza y pueden generarse calambres musculares también. Y ya con pérdidas mayores al 6% del peso corporal, se van a manifestar enfermedades de calor que son muy riesgosas para la salud, que pueden ser
el golpe de calor, el shock hipovolémico, la hipertermia, ¿sí? Este déficit de agua del que estamos hablando es sin la pérdida proporcional de cloruro de sodio, ¿sí? Es la forma de deshidratación más común durante el ejercicio. De todos modos, la presencia de cloruro de sodio, que es la sal de mesa, en la dieta, tanto de alimentos sólidos o líquidos, ayuda a retener los líquidos ingeridos y el aporte de esta sal de mesa, especialmente en los fluidos extracelulares, incluido el volumen plasmático, para que no se dé este shock hipovolémico. Por lo tanto, salvo indicación médica, los atletas no deben restringir el sodio en su alimentación, porque, bueno, es un aliado en las pérdidas futuras de estos electrolitos. Bueno, en este cuadro vemos recomendaciones generales, ¿sí? De hidratación, que están dadas por el Colegio Americano de Medicina del Deporte, que se adapta a la mayoría de los deportistas, aunque puede variar dependiendo de la intensidad y la duración del esfuerzo, dependiendo de la aptitud física del atleta, dependiendo de su aclimatación al calor, ¿sí? Que se puede dar, o a la altitud, o a otras condiciones ambientales, como la humedad relativa al ambiente, eso dependiendo de dónde esté compitiendo, ¿sí? Entonces, en líneas generales vemos que la hidratación pre-esfuerzo, deberíamos tomar bebidas al menos 4 horas antes del ejercicio, que se deben beber lentamente, y deberíamos aportar entre 5 a 7 mililitros de agua por kilo de peso, ¿sí? Se sabe que la temperatura de este agua preferida es frecuentemente entre 15 a 21 grados centígrados, y la palatabilidad del líquido puede estar influenciado por diferentes factores, ¿sí? El sabor, la temperatura y el contenido de sodio. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, que el líquido debe ser agradable de beber. Durante el intraesfuerzo se recomienda consumir bebidas con electrolitos, que esto nos va a ayudar a mantener el balance hidroelectrolítico y evitar la deshidratación, y también nos va a ayudar en el rendimiento deportivo a través del aporte de carbohidratos, ¿sí? Se recomienda beber entre 6 a 8 mililitros de líquido por kilo por hora de ejercicio. Y determinando la tasa de sudoración, que vamos a ver ahora más adelante, se puede individualizar la reposición de líquidos. Por último, post-esfuerzo, se recomienda que las personas se hidraten ni bien terminan el ejercicio, ¿sí? Beber como mínimo el 150% de la pérdida de peso durante esas primeras 6 horas. El consumo de bebidas y comidas con sodio va a ayudar a que la recuperación sea más rápida, y también estimula la sed y conservación de los líquidos. Siguiente, por favor. Bien. Bueno, en primer lugar acá tenemos la coloración de la orina según el estado de hidratación, ¿sí? Pero cabe aclarar que no necesariamente tener una orina clara quiere decir que estoy saludable, y tener una orina oscura no me indica un estado, tampoco me indica que estoy enfermo, ¿sí? Porque hay ciertas vitaminas y minerales, por ejemplo, de los suplementos, o hay algunos alimentos que suelen colorear la orina. Pero bueno, es una herramienta que nos sirve a los fines prácticos como un patrón subjetivo, que nos va a permitir determinar el estado de hidratación del sujeto. Como ven ahí, los distintos grados de coloración es el estado de hidratación. Bueno, es una guía que nos permite notar a simple vista, sobre todo previamente al entrenamiento, si se orina muy oscuro, para poder tomar medidas inmediatamente, hidratarlos adecuadamente antes de que comiencen a entrenar y no sufran una deshidratación durante el entrenamiento o competencia, ¿no? Por otro lado, tenemos la tasa de sudoración, que ya les había nombrado, que se ocupa de estimar, es una estrategia útil cuando queremos ajustar
las prescripciones de fluidos en los deportistas, ¿sí? Y esto es importante que lo testeemos en diferentes temporadas del año y a diferentes demandas o intensidades del entrenamiento, ¿sí? A baja, mediana o alta intensidad, en pretemporada, en competiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a permitir tener una mejor medición que sea más acorde y más individualizada a la realidad del sujeto. Entonces es un simple cálculo donde vamos a tomar el peso del deportista antes de iniciar la competencia, volvemos a tomar el peso al final, vamos a medir el volumen que ingirió el deportista, cuánto bebió, y vamos a medir cuánto perdió por orina, ¿sí? Se va a medir en un vasito cuánto el deportista orina. Y todo esto lo vamos a dividir por el tiempo que duró la práctica deportiva. Acá una aclaración, debemos realizar el pesaje con la menor cantidad de ropa posible, sobre todo cuando se pesan al finalizar el entrenamiento. Deberían, si tienen una remera de algodón, deberían quitársela para no sumar así el sudor que queda en la remera. ¿Sí? Y bueno, con esto vamos a poder determinar bien qué volumen de líquido el deportista perdió durante la práctica deportiva y así poder reponerlo. Es una herramienta muy útil esta. Bueno, para cualquier deportista es determinante poder entrenar y competir sin caer en la fatiga, sin lesionarse o enfermarse, ¿no? Como vimos durante toda la charla, consumir cantidades adecuadas, tanto de energía, de nutrientes y de líquidos, adaptados a los horarios de entrenamiento y de las competiciones, van a ser la prioridad a seguir. Pero aún así, hay momentos en que todas estas recomendaciones no son suficientes y el deportista recurre al consumo de los suplementos, ¿sí? Entonces, a raíz de esto, vamos a nombrar algunos beneficios de la suplementación o de las ayudas ergogénicas. Bueno, entre ellas encontramos que mejoran la composición corporal, pueden favorecer la adaptación al entrenamiento, son útiles para aumentar el aporte energético cuando no llegamos con los alimentos, permiten una mejor recuperación posterior a las sesiones de trabajo, pueden retardar la aparición de fatiga durante el entrenamiento o la competencia, y suelen ser prácticos para el aporte de nutrientes ante dificultades de disponibilidad de alimentos, ¿sí? El problema suele radicar en que no todos conocen el producto que están tomando, ¿sí? Y muchas veces no son supervisados por profesionales de la salud idóneos. Entonces, utilizar un suplemento nutricional puede brindar una ventaja diferencial siempre y cuando su uso tenga sentido alguno, ¿sí? Dentro del desarrollo integral del deportista y en la búsqueda de un objetivo concreto, que puede ser la recuperación oportuna, mejorar la composición corporal, etc., la decisión de incorporar un suplemento nutricional al plan de alimentación de un atleta debería ser tomada respondiendo si primero no se puede llegar a cubrir con los alimentos, sí. Esa es mi opinión. Bueno, otra consideración a tener en cuenta y muy importante también es cerciorarse que el suplemento esté avalado científicamente y además que no sea doping positivo, sobre todo si se compite profesionalmente, ¿sí? Y para esto tenemos lugares donde ir a buscar esos suplementos, esas sustancias. Está la Agencia Mundial Antidopaje, que todos los años publica un listado de sustancias prohibidas. Y tenemos el Instituto Australiano del Deporte también, que, bueno, las siglas en inglés están ahí, AIS, tienen la página también, les dejo la página abajo de la diapo esta. El Instituto Australiano del Deporte se ocupa de clasificar todos los suplementos deportivos, ¿sí? Realizan una clasificación en 4 grupos, A, B, C y D. Según esta clasificación, encontramos que el grupo A tiene fuerte evidencia científica para su uso en situaciones específicas en el deporte, donde se utilizaron protocolos basados en fuerte evidencia, ¿sí?
El grupo B cuenta con un respaldo científico emergente que merece más investigación y que considera que el uso por parte de los deportistas debe ser en el marco de un protocolo de investigación o en situaciones de seguimiento de casos gestionados, ¿sí? La evidencia científica de los suplementos del grupo C no respalda el beneficio entre los atletas o no se han realizado investigaciones para orientar una opinión informada. Y por último, los suplementos del grupo D están prohibidos o con alto riesgo de contaminación con sustancias que podrían dar lugar a un control de dopaje positivo o podrían ser perjudiciales para la salud. Entonces ustedes pueden entrar en esta página que es bastante clara, tiene mucha información, buscar el suplemento que a ustedes les interesa o fijarse cuáles son los que no se recomiendan. Acá tenemos cuáles son los suplementos clasificados dentro del grupo A, que son las bebidas y geles deportivos, las barras energéticas de proteínas, de carbohidratos, la confitería deportiva, las gomitas que les nombré, multivitamínicos y complejos minerales, los electrolitos para evitar la deshidratación, el bicarbonato de sodio, ¿sí?, que amortigua el pH del cuerpo, la cafeína, que mejora el rendimiento, es estimulante del sistema nervioso central, se absorbe rápido, la beta-alanina, el nitrato o jugo de remolacha, ¿sí?, que se utiliza como vasodilatador, regula la presión arterial, el flujo sanguíneo. El glicerol también está dentro del grupo A. Ustedes fíjense que igual esta clasificación va cambiando año a año, entonces suplementos que antes se encontraban en el grupo B pueden estar en el grupo B ahora o incluso en el grupo D. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta estas clasificaciones y las pueden buscar muy fácilmente. Bueno, y como conclusión, vamos a tomar como ejemplo esta pirámide para poder tomar decisiones en orden de importancia, ¿sí? En primer lugar, y como vimos durante toda la charla, tenemos que saber las calorías que necesita el sujeto que llega a la consulta. Luego debemos determinar cuáles son los nutrientes que vamos a distribuir a lo largo del día en un bloque semanal para cubrir esas calorías. Por otro lado, tenemos que determinar cómo será la distribución a lo largo del tiempo de esos nutrientes, y para esto es fundamental conocer en qué momento del día se entrena o se compite. Y por último, vamos a determinar si el uso de suplementos no puede ser cubierto por un alimento. Como vimos recién, lo importante acá es siempre priorizar la consulta con profesionales idóneos en el tema, ¿sí? Y es mi recomendación. Fundamentalmente, si somos deportistas recreacionales, tenemos que tener en cuenta el aporte de hidratos de carbono previo al entrenamiento para tener los depósitos de glucógeno cargados adecuadamente y el aporte de proteínas para reparar esos tejidos, ¿sí? Lo más importante es tener una alimentación variada, una hidratación adecuada, un descanso suficiente y bueno, y formar hábitos saludables. Esa es mi recomendación. Y si ya somos deportistas profesionales o que competimos profesionalmente, ahí sí nos vamos a detener por ahí más en los cálculos de nutrientes y vamos a detallar por ahí, realizar algo más detalladamente por ahí, ¿sí? Pero siempre, les vuelvo a decir, ambas cuestiones se deben realizar con profesionales idóneos en el tema y ese es mi consejo. Entonces, siguiente. Les agradecemos mucho por su atención, por haberse conectado un sábado a la mañana. Si luego de la sección de preguntas les llega a surgir más dudas, luego de esta charla les dejo mis contactos ahí que yo muy amablemente les contestaré a lo largo de la semana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Jorgelina y Pablo por su presentación, súper pertinente, muy precisa, mucho conocimiento científico detrás de todo esto. Y bueno, hay varias preguntas por el chat que les voy a ir compartiendo para que
puedan ir respondiendo. Bueno, una de las preguntas es de Diego Gresco. Bueno, estuvo haciendo varias preguntas. Vamos a leer la primera. Es, ¿cuáles alimentos se consideran proinflamatorios? Bueno, gracias por la pregunta, Diego. Mira, principalmente todo lo que son alimentos ultraprocesados o procesados son los que se consideran proinflamatorios. Entonces la idea es volver a la alimentación más casera, las preparaciones caseras, alimentos frescos, sobre todo los alimentos descremados, ¿sí? Tener una base de alimentación saludable donde predominen frutas y verduras, semillas, frutos secos, todo más corriéndonos para por ahí lo que se suele llamar la alimentación mediterránea, ¿sí? Más pescados, disminuir el consumo de carne vacuna, ¿sí? Va por ese lado. Por lo general, los alimentos proinflamatorios suelen ser los ultraprocesados, todo lo que viene en paquete, o que tiene varios ingredientes y que podemos leer en la etiqueta. Muy bien. Otra pregunta es, ¿da parámetro certero la balanza OMROM? Mira, hay varios estudios que se hicieron con respecto a esto, donde se comparan mediciones realizadas mediante las balanzas y mediante la antropometría. La realidad es que las balanzas que tienen estos parámetros certeros son las balanzas que son muy carísimas, están en dólares, no son las que se suelen utilizar. Entonces, yo lo que recomiendo es realizar una antropometría que me va a dar, por ahí sí, en cuanto a la composición corporal, los parámetros más certeros. Perfecto. Bueno, otra pregunta, ¿con qué harina se puede reemplazar la harina de trigo? Y bueno, con cualquier harina de legumbre se puede reemplazar. Depende qué preparaciones quiera realizar también. Por eso no sé bien a qué está apuntada la pregunta, pero eh, se pueden reemplazar por harinas de legumbre, hay harina de arroz. Obviamente hay preparaciones que no van a quedar igual, pero si es por una cuestión del trigo o por alergia al trigo, hay mucha variedad de harina. Otra pregunta es, ¿qué efectos produce el exceso de azúcar? Bueno, también es una pregunta muy amplia que no sé a qué apunta. Obviamente que lo que son hábitos saludables, y siempre la recomendación que hago en el consultorio es disminuir el consumo de azúcar en la población en general. Cuando estamos hablando de deporte es otra la cuestión, ¿sí? Van a ver que yo nombré gomitas, azúcar se suele podemos utilizar para aumentar el consumo de hidratos, pero porque sabemos que después lo vamos a requerir para la práctica deportiva y la vamos a metabolizar, la vamos a gastar. Entonces, son dos cuestiones distintas. Para la población en general, ¿sí? Se recomienda la disminución de azúcar y reemplazarla por otros alimentos que generen otros sabores, ¿sí? Siempre lo ideal es disfrutar los alimentos en su sabor original, y esto es como un entrenamiento también, se lleva, se logra con el tiempo ir disminuyendo, pero bueno, en deporte sí es un aliado también. Entonces depende de la situación en particular, se recomienda o no. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué alimento recomiendan para deportistas con insuficiencia venosa o insuficiencia linfática? Bueno, esto es un tema que escapa a mis conocimientos, tendría que investigar un poco más, pero bueno, lo dejo me comprometo a investigarlo y a responderlo, en todo caso, que me escriba después en las redes. ¿Quién es Diego? Sí, es Diego. Sí, Diego. Esa pregunta Diego es muy de Diego. es muy de Diego, sí, lo sospeché. Bueno, después te prometo que lo investigo y te contesto Muy después. bien. Para reducir los factores de riesgo, ¿qué diámetro del abdomen se necesita tener?
Bueno, esto vuelvo a decir, es como cuando hablamos de los parámetros para tener una alimentación saludable, es basarnos en los hábitos saludables, todo lo que les nombré anteriormente, pero sí hay valores de corte eh, para saber si el diámetro de cintura es riesgoso para la salud cardiovascular o no, ¿sí? En el hombre se recomienda tener un diámetro de cintura menor a 94 centímetros, si esto se va a medir con una cinta métrica, y en la mujer que sea menor a 80 centímetros, para que esto no genere un riesgo en la salud cardiovascular. Esto es para todos, ¿sí? Pero bueno, después hay que determinar que se puede hacer con una antropometría si qué tipo de tejido hay en ese abdomen, ¿sí? Si es mayormente tejido graso o hay un importante tejido muscular. Bien. ¿Cómo afecta el azúcar en pacientes posquirúrgicos con respecto a la cicatrización de heridas? Bueno, esto también es algo que me queda pendiente para investigarlo. No sé, Pablo, si vos tenés alguna idea de la cicatrización de herida. No, esto depende de si tiene diabetes o no. Si tiene una hiperglucemia, el paciente va a tener problemas en cicatrización. Si el paciente es sano, no va a tener ningún inconveniente. No, no estamos refiriendo a algo patológico, como la diabetes. Los pacientes diabéticos sí tienen problemas en la cicatrización por la especiación de la sangre, ¿sí? Como el aumento de glucosa en sangre hace que la sangre se ponga más espesa, entonces le cuesta mucho más al organismo llegar a la herida, al lugar de la herida, y llegar las plaquetas y todo lo que es la cascada de taponamiento de esa herida. O sea, formar la herida como corresponde. Eh, pero eso ya es patológico a una persona que tenga hiperglucemia eh, o diabetes tipo 1, tipo 2, insulino dependiente o que tomen metformina. Eso ya es muy patológico. Lo que sí se les recomienda a las personas diabéticas es el efectuar ejercicio físico, justamente porque nosotros tenemos, para que ingrese, para que ingrese la glucosa dentro de la célula muscular, necesitamos de la insulina, ¿sí? En el caso de que el requerimiento de glucosa para el ingreso a la célula sea mayor o esté haciendo deporte, no necesitamos de insulina para el ingreso la diabetes, para el ingreso de la glucosa dentro de la célula. Por ende, a las personas con diabetes se les manda a hacer ejercicio para bajar la glucemia, ¿sí? Bárbaro, muy precisa. Bárbaro. Bueno, a ver si hay más preguntas. Hasta ahora ya han respondido todas las preguntas que se formularon en el chat. Eh, no sé si queda alguna pregunta por hacerse. Si alguien quiere habilitar el micrófono, también puede hacerlo para preguntar. Pregunten, chicos, no hay problema. Hay Igual muchos. puede pasar que les generen dudas después, que se queden pensando, como les A escribí ahí, propósito de no, lo no que, duden. a propósito de lo que dice Pablo, pasa lo mismo con la osteoporosis, ¿no? Yo en mi caso particular hago bastante actividad física porque pasa lo mismo que cuando hay aumento de azúcar en sangre. Eso da la posibilidad de que el calcio pueda ser absorbido por, por el hueso, ¿no? Así que bueno, Exacto, con respecto a los nutrientes, Jorgelina, me imagino que bueno, ya está aclarado, ¿no? Con respecto al calcio y la absorción. exacto. Sí, el calcio, la vitamina D, Claro. siempre el ejercicio es la recomendación, siempre, para prevenir, para detener diferentes patologías o para mejorar el estado, ¿sí? De algunas patologías. Sí, sí, Siempre, sí. por eso digo, siempre orientado con un profesional de la salud, porque cada caso es particular, ¿sí? Ujú. Cada persona es un mundo, entonces
Ahí ya cuando hay alguna patología de por medio, eso es más individualizado y se trabaja siempre en equipo multidisciplinario, ¿sí? Es lo ideal. Hola, Sí, Hola, inclusive. sí, Ah, sí, sí. eh, soy Verónica Arruga. Yo quería hacer una consulta porque sabe que yo tengo a mi hermano que tiene 21 años y él empezó a hacer ejercicio hace muchos años, pero ahora como que empezó a nutrirse más con tema alimenticio de, digamos, frutas y le agrega, ay, no me sale ahora. Lo que le agregan al yogur, que como cereal que nos mostró recién. Cereales, cereales. Granola, Eh, frutos secos, no avena, sé, avena. Yo avena. quería saber si está bien mezclar la avena con la banana, por ejemplo, y hacer todo ese tipo de cosas, porque yo lo veo muy, muy grandote Ujú. ahora, pero muy grandote y creció rápido. Es normal que de repente, de un momento para otro, en un mes ya esté muy grosso. Bueno, habría que ver el caso particular de tu hermano. Yo no sé si está consumiendo alguna otra cosa. Por consumir y adicionar avena a la alimentación no debería ocurrir. Sí es un buen recurso para evitar las harinas, los cereales simples, la avena al tener fibra, bueno, esto se los nombré, eh, nos ayuda a mantener la glucosa constante, bueno, mejora un montón de aspectos. La fibra es muy buena, la pueden mezclar con lo que ustedes quieran. Es una herramienta más para vehiculizar estos alimentos. Sí, no hay ningún problema en eso, pero habría que ver el caso puntual, ¿sí? Y en cuanto al aumento, que no sé a qué bien que te referís, si es que está más grande, habría que ver detalladamente esto que yo les decía al principio de todo, de la valoración diagnóstica que se hace exhaustiva. Deberíamos ver ahí bien con un recordatorio de 24 horas, una frecuencia de consumo, qué es lo que está consumiendo durante todo el día, ¿sí? Pero bueno, es más individualizado en ese caso. Sí, ujú, recomiendo el consumo de avena, está buenísimo porque es una forma de incorporar fibra a la alimentación y eliminar por ahí estos productos ultraprocesados que hablábamos recién, ¿no? ujú. Bueno, muchas gracias. No, gracias Sí, a vos. yo creo que se complica un poco en las personas que son intolerantes, ¿no? Al gluten y todo eso. Yo creo que también amerita una dieta especial y distinta para suplir esos componentes, ¿no? Es Claro, más bueno, difícil. Es más también difícil. Mm, hay una sobrediagnosticación, ahora todo el mundo tiene intolerancias, entonces también, vuelvo a decir, es muy particular de cada uno, hay que ver específicamente si es que le genera eso, si es por el consumo de este tipo de cereales o son los ultraprocesados, que también no nos damos cuenta y tienen un montón de sustancias nocivas. Hay que ver siempre el caso en particular, al igual que, bueno, hay un par de consultas más ahí en el chat. Es todo muy individualizado el tema, ¿sí? ujú. A ver, acá hay una pregunta de Mariano. ¿Hay alguna forma de darnos cuenta de una mala alimentación durante el ejercicio, además de la fatiga? Y bueno, yo creo que después de esta charla ahí nombré bien detalladamente cómo debería ser el aporte de los alimentos y qué alimentación deberíamos, eh, a dónde deberíamos apuntar. Pero bueno, vuelvo a decir, es muy individual de cada persona. Yo no sé cómo te estás alimentando, por ahí hay algunas cuestiones que podemos detectar que habría que modificar, ¿sí? Por ahí puede ser eso, o la fatiga puede ser por el exceso de ejercicio también, la falta de descanso, la falta de hidratación. Son varios factores que juegan acá. Ujú, ujú. Bien, bueno, sí, hay otras Perdón, preguntas, pero por ahí perdón. ameritan la consulta aún. Claro, más Sí, individualizada, sí. sí. Yo quería decir algo con respecto a la alimentación y el deporte. No es obviamente lo mío, pero este,
Si uno se alimenta mal, generalmente, más que fatiga, también va a haber dolor muscular y no va a haber rendimiento físico, ¿sí? Esa es otra manera de ver si uno está haciendo bien las cosas o no. Obviamente yo de alimentación no sé nada, por eso está acá Jorgelina, pero Pero nos complementamos, para eso es el trabajo obvio. multidisciplinario, ¿no? Exacto, exacto, pero uno lo va a ver en el rendimiento físico, ¿sí? Claro, Eso quería decir. Ujú. gracias. Bueno, bueno, chicos, muchísimas gracias, Pablo y Jorgelina, por brindarnos su conocimiento y seguramente surjan muchas más dudas, pero ya tienen acá los contactos para Ujú. consultar. Eh, y bueno, este video va a quedar grabado y está siendo grabado y va a quedar subido en el canal de YouTube del Departamento de Ciencias Básicas, así que Ah, bueno. si quieren volver a verlo o compartirlo con alguien que no haya podido asistir, también pueden hacerlo. Muchas Bueno, gracias, Agustina. gracias a ustedes y Por bueno, favor. Muchas gracias. Y a todos por participar, gracias por las preguntas, por los mensajitos, gracias ujú, por brindarnos este espacio de Ujú. divulgación. Muchas gracias. Ujú. que tengan todos Gracias, muy buen chicos. día. Adiós. Gracias, hasta luego, buen Gracias, buen día. fin de Adiós, semana. adiós. Buen Chau, fin de chau, chau. chau.